Bien, entonces vamos a tomar esta figura como figura de referencia para hacer un problema de trabajo. Vamos a suponer entonces que un tanque tiene esta forma, las unidades están dadas en pies y vamos a suponer que está lleno de agua. Está lleno de agua, vamos a hallar el trabajo necesario. Entonces, el ejercicio en sí es hallar el trabajo necesario o requerido para bombear toda el agua bombear toda el agua hasta, vamos a poner 10 pies por encima de la parte superior, la parte superior del tanque. Bien, vale. Entonces, así como está planteado el ejercicio, tengan en cuenta, bueno, allí se dice que el área transversal, la región transversal, es un triángulo que es isósceles, es decir, estos dos lados que estoy subrayando son iguales. Es un triángulo isósceles, es un canalón que tiene esa forma. Entonces necesitamos hacer una representación. Necesitaremos hacer una representación aquí en el plano de, de ese problema. Para eso entonces vamos a considerar que el canalón va a estar ubicado aquí, ¿cierto? Y la profundidad va hacia allá, así. Pero en eso no lo vamos a dibujar. Bueno, esto es isósceles. Vamos a hacer que se vea un poco más isósceles. Más o menos. Las dimensiones son las siguientes. La altura de todo esto es 4, es decir, esto acá corta en menos 4. Y todo este ancho es 6. Por lo tanto, esto acá va a cortar en 3 y aquí en menos 3. ¿Bien? Vale. Todo el agua debe llevarse 10 pies por encima de la parte superior del tanque. Entonces, vamos a poner acá hasta esta distancia, 10. Vale. Quiero que calculen, bueno, que establezcan el valor de la distancia, el valor del delta de volumen y bueno, ya lo revisamos. Quiero que lo planteen, traten de plantear la integral y ya la revisamos.
Bueno, cuando lo tengan planteado me avisan. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les dio la distancia? Bueno, acá el peso específico es 62,4. Menos y más 10. Bueno, la distancia menos y más 10. Eso, muy bien. El delta de volumen, ¿quién es? ¿Cuánto? 60 por delta de lleno.
60 por delta de Y. ¿Cómo lo calculó? Pues se armaría un paralelo. Bueno, sería el volumen de un paralelepípedo, ¿no? Sí, Entonces quedaría base por altura, pero las bases o sea, base y la anchura son constantes y lo único que varía es el delta. la base no es O constante. sea, lo ancho y, Por ejemplo, y y lo tenemos acá alto. para este punto XY que se genera esta franja. ¿Cuál sería acá el valor de la base? 2x. Exactamente. Entonces esto sería, el delta de volumen sería 2x, ¿cierto? Es todo este ancho, por la profundidad, que es 10, esa sí es constante, por el alto de esa franja, que va a ser el delta de Y. Entonces ahora necesitamos, por ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Para hallar esa ecuación de la recta, entonces la recta es de la forma mx menos 4, ¿cierto? Porque corta aquí en menos 4. Y bueno, si evaluamos en el punto 3,0, nos queda 0 igual a 3m menos 4. Y de aquí que m es igual a ¿qué? A 4 4 medio. tercios. 4 tercios. ¿Sí? Por lo tanto, esta recta es y igual a 4 tercios de x menos 4. Pero necesito averiguar cuánto vale x para reemplazarlo acá. Por lo tanto, x es igual. A ver, x será igual a ¿qué? A y más 4. Esto sobre 4 y todo multiplicado por 3. ¿Cierto? Básicamente multiplicado por 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, x será. Bueno, queda esto 2 por 3. Voy a escribirlo así. 3y más 12 sobre 4 por 10 por el delta de y. Es decir, esto será, voy a sacar aquí mitad de 2, mitad de 4, aquí va quedando un 2, y saco mitad de 2 y mitad de 10, y queda esto, 5 que multiplica a 3y más 12 por el delta de y, es decir, el delta de volumen será, este delta de volumen será 15y más 60, todo multiplicado por el delta de y. Y ahora podemos plantear nuestro trabajo, ¿cierto? El trabajo será ¿qué? ¿Integral de dónde a dónde? De menos 4 a Desde 0. menos 4 a 0. Sí, señor, es donde está el agua, ¿cierto? El peso específico, que es 62,4, multiplicado por ¿quién? Lo que viene 15 siendo y más 60 eso, lo que viene siendo el delta y de volumen. por la distancia. Y la distancia que nos dio 10 menos y, Menos y más y. ¿cierto? O 10 menos y, que es equivalente. Y esto por el diferencial de y. Y ese es el problema. Bueno, esa es la integral que resuelve el problema. Ahora calculen esa integral y me dicen cuánto da ese resultado. Ahí me dio 84.864. Creo que es eso. 84,864 punto algo o así nomás. A mí me dio así cerrado. Vale. ¿Alguien le dio algo diferente o les dio lo mismo?
Y a mí me dio lo mismo, profe. Vale, listo. Bueno, ese es el trabajo entonces requerido para bombear el agua 10 pies por encima de la parte superior del tanque. Acá tenemos entonces otro ejercicio en el cual no se genera un volumen de revolución, no hay un sólido de revolución como tal, entonces hay que ver cómo trabajar precisamente lo que viene siendo el delta de volumen. Hay que tener cuidado con ese delta de volumen y bueno, en sí con todas las cuentas, ¿no? Pero a veces en el delta de volumen es donde cometen más errores, porque puede ser que aunque no sea un sólido de revolución, lo trabajan como si sí lo fuera, y claro, ahí va a haber un problema, ¿no? Va a haber un problema en el momento de hacer las cuentas. Vale, vamos ahora sí a empezar con el tema de centro de masa. Vamos a hablar de lo que es el centro de masa. Para hablar del centro de masa, entonces vamos a hacer una breve introducción de lo que es el centro de masa. Para que nos hagamos una idea, quiero que hagan lo siguiente. Tomen su calculadora, sin tapa puede ser, tomen su calculadora y quiero que pongan un dedo debajo de su calculadora y traten de equilibrar su calculadora en la punta del dedo. Quiero que traten de equilibrar su calculadora en la punta del dedo. Y bueno, viendo la calculadora desde la parte de atrás, por acá tendrá unos tornillitos, ¿cierto? Y por acá tiene un punto donde se hace el reset de la calculadora. Más o menos por dónde se ubica ese punto en el cual se puede equilibrar la calculadora, en la punta del dedo. ¿En la mitad? Uno esperaría que fuera la mitad, Como en más o la menos. mitad de los dos tornillos del medio. Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Tal vez, sí, tal vez allí en la mitad de esos dos tornillos del medio, tal vez un poco más arriba, no sé. Pero pueden ver que la calculadora la pueden equilibrar poniendo el dedo en un punto, allí en algún punto, ¿verdad? Entonces observen, acá más o menos es donde estamos encontrando que se equilibra la calculadora. ¿Por qué no es exactamente en la mitad geométrica? Que la mitad geométrica sería más o menos en el punto, en ese punto del reset o no sé, tal vez incluso un poco más arriba. ¿Por qué no es allí donde se equilibra? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay un poco más de peso hacia arriba. Bueno, hacia arriba puede ser que tengamos más peso. Bueno, en la calculadora, por ejemplo, mi calculadora, estoy midiendo acá, mide como unos 16 centímetros con unos 16.2 mide. El punto medio entonces estaría como en 8.1, está ligeramente más arriba del punto para resetear la calculadora. Y de hecho el centro de equilibrio para la calculadora está más arriba de ese punto. ¿Por qué diría que tiene más peso hacia la parte de arriba? ¿Qué podría ser que tenga más peso? La batería. Sí, la batería. La batería es lo que está ofreciendo más peso. Si usted hace el mismo ensayo con su celular, y por favor hágalo con cuidado porque si lo deja caer no va a ser responsabilidad mía. Entonces, si usted hace el mismo ensayo con su celular, tal vez en lugar de ir más arriba, si por ejemplo acá va la parte de las cámaras, ya sea la parte central o hacia un costado va la parte de las cámaras, pero en esta zona de arriba es donde van las cámaras, entonces es posible que el punto de equilibrio se encuentre ahora más abajo que lo que sería el centro geométrico, ¿cierto? Si el centro geométrico está acá, es posible que el punto de equilibrio se encuentre ligeramente más abajo. Traten de hacerlo, hagan el ensayo y me cuentan. Si se encuentra más abajo, ¿qué pasa con su celular? Si se encuentra en el punto medio o más arriba. Bueno, acá esto es bastante incierto porque estamos haciendo esto
con un experimento poco rudimentario, ¿no? Un poco rudimentario. ¿Por qué será que el centro de masa, o bueno, ese centro para el equilibrio, se encuentra más abajo del centro geométrico? En este caso, en la mayoría de celulares, lo que podemos ver ahora mismo es que los celulares tienen precisamente lo que será la batería en la parte de abajo. En la parte de arriba pues tendrá todo lo que viene siendo la parte de cámaras, micrófonos, que sea. Pero en la parte de abajo es donde viene la batería integrada. Acá es donde vendrá la batería. Entonces acá la batería también proporcionará mayor peso que lo que será la misma cámara, el mismo sistema de cámaras. Bien. Entonces pasa exactamente lo mismo. El centro de equilibrio no es precisamente el centro geométrico. Entonces, claro, como dicen ustedes, esto se debe al peso, a la diferencia de peso, la diferencia de distribución de peso, que no es homogénea, ¿cierto? Hay más peso tal vez en alguna parte del celular y o de la calculadora que en otra parte, no es homogénea esa distribución. Entonces, pensando en esto, es más o menos lógico entender por qué no se encuentra en el centro geométrico. Si nosotros, por ejemplo, estamos equilibrando ahora una pequeña varilla, una varilla, bueno, para no, supongo que tuviéramos una pequeña varilla o un palo de madera, pero que el palo de madera fuera más o menos del estilo de los palos de pincho. ¿Dónde se ubicaría entonces el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se ubicaría si esto tiene una distribución homogénea en el material, ¿cierto? Es decir, si yo tomo acá una porción, una sección transversal acá, y tomo por acá otra sección transversal del mismo grosor, ambas secciones transversales deben tener la misma masa, el mismo volumen, ¿cierto? Todas las mismas características, en sí la misma densidad, la misma distribución de densidad. Si eso ocurre, entonces el punto de equilibrio se encontrará hacia el centro. El estudio de centros de masa y de momentos de inercia, de hecho, es bastante importante. En la industria se utiliza mucho, hay cosas que no se dejan al azar, por ejemplo, en lo que viene siendo el diseño de una motocicleta, por ejemplo. Hay motocicletas que dependiendo de cómo sea la misma distribución del peso, el centro de masa se ubicará más cercano al piso o más alejado del piso. Si el centro de masa está más cercano al piso, la motocicleta tendrá unas características ligeramente diferentes y unas cualidades también diferentes. De pronto, en tema de curvas, puede ser que sea más fácil con una motocicleta cuyo centro de masa está un poco más alejado del piso, ¿cierto? Porque en términos de la fuerza centrípeta aplicada sobre ese centro de masa, eh, precisamente va a ofrecer un mejor torque, bueno, una mejor fuerza de torsión que va a ser un mejor equilibrio de fuerzas en el momento por ejemplo, tomar una curva, ¿no? Y bueno, si cambia a una moto con un centro de masa mucho más bajo, a ver, vamos a poner, por ejemplo, no sé, una Big Wheels, que tiene un centro de masa más bajo, el motor está en la parte de abajo, de hecho está hacia la parte trasera, y hacia la parte de arriba, la estructura es bastante liviana, ¿no? Todo lo que es el chasis está muy pegado al piso, todo lo que es el motor, el sistema de transmisión, todo está muy pegado al piso. El centro de masa es mucho más bajo que, por ejemplo, si consideramos una moto tipo DT, no sé si las conocen, una moto tipo enduro, una XTZ, no sé. Si consideramos una moto de este estilo tipo enduro, como esas de motocross, esas motos tienen un centro de masa mucho más separado del piso. El centro de masa va a estar más arriba. Precisamente el motor se encuentra en la parte de arriba. Las ruedas generalmente son un poco más grandes. Todo el sistema de suspensión es también más grande, tiene un recorrido más amplio. Y bueno,
Entonces las motos tienen características diferentes, no solamente para lo que sería el camino que se puede recorrer. Una es muy buena para trocha, la otra es mejor para ciudad, pero con respecto a la misma dinámica en las curvas, cambia. Tal vez ustedes no verán con mucha frecuencia una competencia de motos en la cual se estén compitiendo con motos tipo enduro o con motos de tipo scooter, ¿cierto? Se trabajan con motos que son deportivas. Si alguna vez han visto ustedes lo que sería, no sé, al menos un video, un comercial de lo que es la competencia del MotoGP. Allí podemos ver que, de hecho, los corredores, cuando están dando las curvas, se inclinan de cierta manera la moto, se inclinan más ellos, ¿cierto? Con la rodilla casi rozando el suelo. Y bueno, todo esto está controlado, no es mucho al azar. Precisamente si están en competencia, pues los concesionarios, bueno, los fabricantes tienen que tener muy controlado todo esto, cómo se comporta la dinámica de la moto en el momento de las curvas. Bueno, esto para poner un ejemplo de cómo se puede tener en cuenta el centro de masa. Cómo se puede tener en cuenta el centro de masa. Esto también se puede calcular en muchas ocasiones de manera experimental, pero de manera experimental sujeto también a la teoría. Es decir, si no sé, tal vez vemos cómo se comporta una moto, cómo a cierta velocidad y con cierta fuerza se inclina la moto de cierta manera, entonces se puede calcular de alguna forma dónde está el centro de masa teniendo en cuenta el comportamiento de la moto. Ya está. Pero hay muchos contextos en los cuales cobra importancia el estudio de centros de masa. Para no ir muy lejos, voy a mirar por aquí. Voy a buscar acá, creo que lo busqué ayer. Esto. Precisamente en este tipo de diseños, esperen que no sé qué, está esto un poco lento. No sé si alguna vez han visto un adorno de este estilo. Me confirman si sí o no. Hay varios diseños de esto y básicamente es un adorno de escritorio. Es un adorno de escritorio, algo de este estilo, como lo que estoy seleccionando allí en pantalla. Y es un ave, una paloma, un águila, no sé. Es un ave y el ave está simplemente apoyada en el pico sobre sobre un punto de apoyo que es bastante pequeño. El punto de apoyo es bastante pequeño. Acá, bueno, este diseño tiene una torre Eiffel, ¿cierto? Y tiene ahí que la punta de la torre Eiffel es el punto de apoyo del ave. Pero, por ejemplo, acá tenemos otros en los cuales se apoya en una pirámide, ¿cierto? En la punta de una pirámide parece una pirámide egipcia. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno, bueno, como pueden ver, esto también se puede equilibrar acá en la punta del dedo. Básicamente, yo puedo ubicar el ave en cualquier superficie, siempre y cuando se pueda apoyar desde el pico y el resto del cuerpo quede libre. Si eso es así, el ave queda perfectamente equilibrada, y aunque usted la mueve, usted pues la molesta y ella pues se tambalea, hace un movimiento oscilatorio, pero vuelve a la posición de equilibrio. Todo el tiempo está buscando el equilibrio. Esto tiene que ver con el estudio de centros de masa, de momento de inercia. También hay cosas físicas acá, como la conservación de la energía, temas de energía cinética, temas de torsión. Bueno, hay varias cosas aquí. Pero entre otras cosas, uno puede tener aquí el estudio del centro de masa. No será el estudio del centro de masa como lo vamos a hacer nosotros ahora mismo, que será para regiones planas. Esto es más del estilo del estudio de centro de masa
de, de una región, o bueno, de un sólido, que eso sí lo van a hacer ustedes en el curso de cálculo 3. Pero ¿qué pasa? Que uno puede hacer un diseño, digamos, del ave. Ahora vamos a tomar algo de este estilo. Supongo que usted es la persona encargada de diseñar ese adorno de escritorio. No sé, tal vez le puse una cola muy grande, que sí. Y entonces, bueno, por acá estará. Uno podría diseñar todo esto como si fuera una lámina, con bastante simetría. No soy muy buen dibujante, pero eso no es lo importante. Supongo que esto es un pedazo de lámina. Es un pedazo de lámina. Usted quiere hacer esta misma representación, pero ya no con un objeto que tenga cierto volumen, sino con una lámina muy delgada. Entonces la pregunta es dónde se ubicará el centro de masa. Resulta que, por ejemplo, en lo que es ese adorno, esa ave, eso dentro de la estructura, acá en la parte de las puntas de las alas, tiene unos bloquecitos de metal. Tiene unos bloquecitos de metal y algunas en la parte de la cola también tienen un bloque de metal un poco más pequeño. Esto precisamente va a hacer que el centro de masa se ubique en el punto. Se va a ubicar exactamente en el pico del ave. Allí es donde se va a ubicar el centro de masa. Entonces, claro, se calcula el centro de masa, o bueno, se diseña el ave o se agregan pesos acá de cierta manera para que el centro de masa se ubique precisamente en ese punto, en ese punto. Y ahora lo que puede hacer uno es, bueno, agregar material de manera que se vuelva un sólido y puede ir controlando las dimensiones, ¿cierto? Todo esto se puede ir haciendo un poco a ensayo y error, pero la verdad no es lo ideal. No es lo ideal. Supongo que usted tuviera que diseñar esta misma ave o algo similar, pero a gran escala, a gran escala. No se va a hacer el monumento de una ciudad, un objeto de este estilo, de modo que aunque los vientos sean fuertes, pues el ave no se vaya a caer, ¿no? No se vaya a caer por ahí encima de las personas. De hecho, sería algo bastante vistoso tener una estructura de este estilo. Entonces, claro, si va a ser algo a gran escala, uno no puede improvisar ahí, vamos a ponerle un poquito más de peso aquí, vamos a quitarle de allá, no. Eso tiene que ir muy bien diseñado antes de empezar con todo el proceso de elaboración y construcción. Esto apenas son ejemplos. Acá hay muchos más ejemplos. O sea, uno puede mirar en la industria, hay muchas más cosas. Desde el punto de vista del diseño, vamos a mirar por acá. Desde el punto de vista del diseño, uno puede encontrar varios objetos que son similares. Entonces vamos a poner, no sé, objeto. Vamos a poner así que se equilibra. A ver, un escritorio, a ver qué surge. Por ejemplo, tenemos cosas de este estilo. No sé si estos son más modernos. Estos son más modernos. Estos puede ser que sí que los hayan visto. Y pues acá no solamente tiene que ver el centro de masa, el cálculo del centro de masa, de hecho acá es un poco más complejo este tipo de objetos. Esto tiene más un poco que ver con cosas físicas. Bien. Hay algunos que pueden ser bastante impresionantes de acuerdo a lo que sería el mismo diseño y se encuentran cosas bien interesantes. Bueno, a ver, bueno, por ejemplo este, quién sabe cómo funcionará este.
Ahora tenemos ahí péndulos de Newton. Bueno, continuamos entonces. Para esto nos va a servir el estudio de centros de masa. De hecho, cuando nosotros vemos acá la parte de la sección 6.10, de esta sección 6.10, y nosotros vemos lo que sería las aplicaciones, no nos deja vislumbrar muy bien el tipo de aplicaciones que podemos darle a esto, ¿no? Porque simplemente, bueno, problemas acá, hay el centro de masa. Y bueno, allí, ¿qué aplicaciones tendrá el cálculo de ese centro de masa? Tal vez no nos permite visualizar muy bien qué alcances puede tener. Pero bueno, con respecto a lo que es el estudio del centro de masa, entonces, bueno, algunas cosas, algunas unidades que ya estudiamos, lo que es la cantidad de masa, ¿cierto? Que se mide en SLUCs para el sistema de ingeniería, para el sistema internacional en kilogramos y en el CGS en gramos. El momento de masa se calcula en unidades de medida, SLUC-pie, kilogramo metro y gramo centímetro. Esos son para los momentos de masa. Estos momentos se estudian realmente se estudian de una mejor manera en el curso de cálculo 3, donde se estudian los momentos de inercia. Acá realmente nosotros vamos a estudiar son momentos de masa. Y bueno, acá vamos a ir directamente a cómo se calcula el centro de masa para una región plana. Resulta que acá vamos a tener 4 casos y quiero que estemos muy concentrados en estos 4 casos. Entonces, en general, ¿qué necesitamos? Que R sea una región plana, una región, bueno, en el plano, cerrada y acotada. Espera un momento. Muchachos, les pido 5 minutos que tengo que ir a recoger un paquete a portería y ya voy. Listo, profe. Entonces necesitamos que la región sea cerrada y que sea acotada. Bien. Para hallar el centro de masa, hay que tener en cuenta que la región R, entonces estará representando una lámina, entonces se dan que representa, acá coma, que representa una lámina delgada con densidad, vamos a llamar la densidad ρ. Bien. Entonces, acá vamos a tener 4 casos. Dependiendo de la forma que tenga la región, es decir, cómo esté acotada en el plano. Primer caso, si la región se encuentra acotada en el plano entre la gráfica de una función f de x y el eje x en un intervalo desde A hasta B. Si la región es esta que está acá, esta es la región, entonces, ¿cómo se va a calcular el centro de masa? El centro de masa, a ver, en general el centro de masa se va a calcular, bueno, vamos a poner aquí, a bajar esto un poco para ponerlo mejor antes y no después. Entonces, vamos a escribir aquí antes, el centro de masa tiene coordenadas
coordenadas x barra, y barra, donde x barra va a ser my sobre m y y barra va a ser mx sobre m. Entonces ya veremos cómo calcular el mx, el my y el m en cada uno de estos casos. Acá es donde vamos a tener que diferenciar, de acuerdo al caso, cómo se calcule. Entonces veamos. En el primer caso, el valor de m será simplemente la integral desde a hasta b de la densidad por f de x de x. ¿Bien? El mx, ¿cómo se va a calcular el mx? El mx se va a calcular como un medio de la integral desde a hasta b de la densidad multiplicado por aquí por f de x elevado al cuadrado por dx. Y el my se va a calcular como la integral desde a hasta b de la densidad por x por f de x. Así se van a calcular estas cantidades. Se conocen como momentos de masa. Mx y My se conocen como momentos de masa. ¿Bien? De esta manera se van a calcular. Cuando uno revisa, por ejemplo, lo que aparece acá en el texto, acá en la construcción de la integral, bueno, hacen el análisis para construir la integral y establecen precisamente esto. Que my es, bueno, la integral desde a hasta b de la densidad por xf de x, que mx es esta cantidad que escribimos nosotros allá, y que la masa, bueno, es esta cantidad, ¿vale? La masa es esa cantidad. Pero acá no, realmente queda un poco en el aire los otros casos. ¿Por qué? Porque el primer caso, el primer ejemplo que atiende a esta gráfica, se puede hacer con las fórmulas que están allí. Muy bien. Pero en este segundo caso hay que tener en cuenta las variaciones. Entonces vamos a ver cuando se está integrando con respecto a y, cuando la integral está acotada con respecto a y, ¿en qué cambia? Entonces, segundo caso. El segundo caso será cuando tengamos acá una región que esté acotada entre una gráfica, por acá una gráfica, que sea x igual a g de y el eje y. Es decir, la región como tal será algo de este estilo. Esta será la región. ¿Cómo hallar el centro de masa en este caso? El centro de masa se va a calcular así. La masa simplemente será la integral desde c hasta d. ¿De quién? De la densidad por g de y por dy. Bien, hasta allí esa parte no es muy extraña, es más o menos análoga al otro resultado. El mx, mucha atención, el mx, ¿cómo se va a calcular? El mx se va a calcular como la integral desde c hasta d. ¿De quién? Entonces acá va a ir la densidad, aquí va a ir la densidad y vamos a tener aquí y por g de y. El my, ¿cómo se va a calcular? Como un medio de la integral desde c hasta d de la densidad por la función g de y, elevada al cuadrado. Esta función elevada al cuadrado. Así. Si ustedes lo observan, voy a hacer acá un zoom inverso. Cuando estamos con una región acotada con respecto al eje y, ¿qué ocurre? Que cambian estas dos de papeles. Si ustedes observan como calculaba antes el mx, ahora será como calculo el my.
¿Sí ven? Un medio de la integral, la densidad por la función al cuadrado. Ahí está. Y el my, como calculaba antes el my, ahora así se va a calcular el mx. Es decir, tengo la integral y acá es multiplicado por y por la función. ¿Vale? Entonces cambian de papeles. Cuando uno revisa en el texto pues aparece precisamente esto, pero no de una manera explícita. Aparece cuando se hace el cálculo de este ejercicio, que de hecho observen acá bueno, este es del primer ejemplo. Para el segundo ejemplo es esa gráfica que está allá. Esta gráfica que está acá, la 6.10.10, que es en esta, acá la menciono. Entonces, claro, cuando van a calcular el área, no hay el área que es igual a la masa. A ver, el área y la masa son iguales si la densidad es 1. Si la densidad es 1, la masa es igual al área. Si la densidad es 1, ¿vale? Por eso acá están calculando como el área. ¿Bien? Entonces allí no hay problema, es la integral aquí acotada por la función, pero observen cómo calculan el mx. Vean que en el mx ya no va multiplicado por un medio, no. Y en el mx no está la función al cuadrado, no. ¿Qué está? Y multiplicado por la función que acota esa gráfica, ¿cierto? La función de esa gráfica, que es esta que está acá. Y observen antes el mx cómo se calculaba. El mx se calculaba como un medio de la función al cuadrado. Y ahora así se calcula, ¿quién? El my. ¿Sí lo observan? Un medio de la función al cuadrado. Antes el my se calculaba como. Se calculaba como la integral de la densidad, miremos, la integral de la densidad, que en este caso es 1, por x por la función. Ahora el mx en el segundo caso, ¿cómo se calcula? Se calcula como la integral de la densidad por y por la función. ¿Bien? Entonces, bueno, en el texto no se hace de manera explícita la aclaración de esto, simplemente se utiliza de manera análoga, pero bueno, yo prefiero que lo escribamos acá de manera explícita para que tengamos esto como si fueran casos. Me parece que puede ir mejor así. Entonces, de esta manera se calcula en el primer caso y en el segundo caso. Hay un tercer caso. Y ese caso será cuando la función esté limitada en un intervalo en el eje X, acá desde A hasta B, pero donde ahora la región esté acotada entre la gráfica de dos funciones. Bien, la región va a estar acotada aquí entre la gráfica de dos funciones, es decir, esta será la región R. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula todo? Veamos. La masa se calcula como la integral desde A hasta B de la densidad. Y aquí vamos a tener la diferencia de las funciones. F de x menos g de x por dx. El mx, ¿cómo se calcula? El mx se va a calcular como un medio de la integral desde A hasta B de la densidad multiplicado por ¿quién? Mucha atención. El mx en el caso 1 teníamos la función al cuadrado. Aquí vamos a tener no la diferencia al cuadrado, sino la diferencia de cuadrados. Bien, es decir, vamos a tener f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, así. La diferencia de cuadrados. No toda la diferencia al cuadrado, no, sino la diferencia de cuadrados. Bien. El my, ¿cómo se calcula? Bueno, el my, perdón, acá no medio, acá va la integral desde A hasta B de la densidad por x por la diferencia de las funciones. F de x menos g de x. Así se calcula. Estas fórmulas las podemos evidenciar en uso acá en un ejercicio, en este ejemplo 5, en el cual tenemos una gráfica
una región, perdón, que está acotada entre dos gráficas, acá acotadas en el eje X, ¿cierto? Desde -1 hasta 2. Entonces acá inician diciendo cómo se calcula. El área se calcula así, y si estuviéramos hablando de la masa, entonces, bueno, recuerden que acá todo el tiempo están hablando de una densidad igual a 1, pero en general no es necesario que la densidad sea 1. Si ponemos acá la masa, entonces acá multiplicado por la densidad, ¿vale? El MY lo plantean así, X por la diferencia de funciones, y van haciendo las cuentas, y el MX lo plantean como un medio de la integral de la diferencia de cuadrados. Acá iría multiplicada también la densidad, ¿bien? Y resuelven el problema. Ese será el tercer caso, y bueno, luego vienen los ejercicios. Vamos a considerar el cuarto caso, que va a ser entonces una región acotada entre dos curvas, pero ahora integrando con respecto al eje Y. Ese será nuestro cuarto y último caso. Cuarto caso, entonces vamos a considerar una región de este estilo. Acá vamos a tener un intervalo desde C hasta D. Y acá vamos a poner una función que sea x igual a f de y. Y por acá otra función que sea x igual a g de y. Bien, entonces entre C y D tenemos que la región es esta. Bien, esa es la región, allí entre C y D. ¿Cómo se calcula la masa? La masa será la integral desde C hasta D, ¿de quién? Entonces tenemos acá la densidad por la diferencia de funciones. Entonces la que está más a la derecha, f de y, menos la que está más hacia la izquierda, g de y, por de y. ¿Cómo se calcula ahora el mx? Ojo, el mx será la integral desde C hasta D, ¿de quién? Acá vamos a tener la densidad multiplicado por y multiplicado por la diferencia de las funciones. Y finalmente, my, ¿quién será? La integral desde C hasta D de la densidad multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la diferencia de cuadrados. Bueno, acá falta un medio. Un medio, y acá tenemos la diferencia de cuadrados. Es decir, tengo f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado, así. Y así tenemos los cuatro casos. Otra vez, entre el tercer y cuarto caso, podemos ver una similitud, ¿cierto? Podemos ver una similitud. Y es precisamente que como calculaba antes el mx, ahora voy a calcular el my y así. Muchachos, estos casos es bien importante que los tengamos muy claros, porque, como les digo, en el curso de cálculo 3, ustedes van a seguir estudiando este tipo de conceptos, pero con la diferencia que ahora van a ser figuras en el espacio. Ahora vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Acá, precisamente. Centros de masa y momentos. Eso es que el capítulo 14. Bueno, capítulo 14. Y acá hacemos un pequeño repaso, ¿no? Un pequeño recorderis de qué pasaba en el plano, ¿cierto? Cuando se calculaba la masa para una región acotada entre la gráfica de f de x y el eje x sobre un intervalo AB. Solamente recuerdan este caso, pero realmente acá van a necesitar estar muy al tanto de todos los casos. Ahora acá esto se plantea como una integral doble, ya verán en el próximo curso de qué se trata esto, cómo se plantea aquí el my, el mx, pero todo esto es para una región que está acotada allí. Bueno, habrá que ver cómo se acotan acá las regiones, ¿no? Acá la densidad no va a ser constante, van a ser funciones que dependan de x y y, dependan de estas dos funciones, pero hay que tener muy claro
cómo se calculaban antes algunas cosas. Por ejemplo, si acá quiero ver esto como una región que está acotada en el eje X, entre dos funciones, entonces, ¿cómo se calcula esto? Para poder hacer una comparación de los resultados. Bien. Bueno, así, como pueden ver, bueno, esto también es en términos del eje X, pero no todos los ejercicios son así. Luego acá sí se estudian momentos de inercia. Se estudian momentos de inercia y bueno, el capítulo también es bastante corto. Esto aún sigue siendo para regiones planas. Sigue siendo para regiones planas, pero un poco más adelante se estudian para lo que serán, bueno, acá tenemos en términos de aplicaciones, acá está. En términos de integrales ahora triples, entonces en términos de integrales triples tenemos la masa, cómo se calculan los primeros momentos de masa, los primeros momentos o momentos de masa, ¿cierto? Que ahora son ligeramente diferentes. Cómo se calcula el centro de masa ahora de un sólido con una distribución de masa variable. Acá la distribución de masa va a ser variable y de hecho son problemas mucho más interesantes. Cómo se calculan los momentos de inercia y bueno. Entonces observe que todos estos conceptos los van a seguir utilizando más adelante en el curso de cálculo 3 y por eso es bien importante que tengamos muy claro estos cuatro casos. Estos cuatro casos que cuando uno se familiariza con ellos realmente son bastante fáciles de analizar y de recordar. Bien. Bueno, vamos a ver ahora ejercicios. Vamos a hacer ejercicios antes de hacer... Sí, señor. Yo tengo una duda para hallar en el MY cuando está por dx. ¿Ese X varía según el caso o siempre va a ser X? Cuando va a hallar el MY, El MY, sí, señor. a ver, acá este MY, la pregunta es este X, ¿sí? ¿Quién es el, o sea, lo que pregunta es quién es ese X? Siempre vamos a dejarlo, ahí siempre va a ir X, siempre que estemos calculando el MY en este caso. Sin importar si de pronto la región está a la derecha, si está a la izquierda, si está en la mitad, ¿sí? Si la región está acá o está acá, sin importar dónde está la región, siempre va a ir ahí multiplicado por X. Es decir, ese X no varía así como lo hacía en otra oportunidad el cálculo que hacíamos nosotros para, por ejemplo, volúmenes por cascarones, que dependía del radio, ¿cierto? Dependía de la altura. Acá no va a variar tanto, no va a variar tanto, pero este X sí está relacionado con la distancia, porque bueno, acá calcular este MY será calcular un momento de masa con respecto al eje Y. Eso puede variar si yo cambio lo que es el momento de masa. Pero siempre que vaya a calcular MY, se calcula así, siempre. Si yo ahora quiero calcular un momento de masa con respecto, por ejemplo, ya no al eje Y, sino, no sé, a X igual a 2, que esto también podría calcularlo, entonces en lugar de ser X, viene siendo lo que modele la distancia hasta la recta X igual a 2, ¿vale? Eso cambiaría. Pero entonces ya no, como le digo, ya no estaría calculando MY, sino estaría calculando otra cosa, otro momento de masa. Estos problemas son un poco más comunes en el curso de cálculo 3, donde sí se varían un poco algunos ejes y sin embargo allá en muchas ocasiones se trabajan son los momentos de masa con respecto a los ejes y de hecho a los planos coordenados, ¿sí? Entonces acá estas cantidades no varían. Siempre que voy a calcular MY, acá va a ir con X, siempre, ¿vale? A menos de que quiera cambiar el eje o quiera cambiar el momento de masa, ahí sí tendría que hacer una alteración. Pero siempre que sea MY, ahí va por X, ¿vale? Gracias. Bueno, acá con respecto vamos a hacer aquí una observación.
observación o nota, vamos a escribirlo mejor como nota, tenemos lo siguiente. Si la densidad es constante, el centro de masa, de, bueno, en este caso de la lámina, se conoce como centroide. Es decir, si en un ejercicio ustedes encuentran la palabra centroide, que de hecho podemos encontrarlo aquí, miren, en el bloque de problemas del 21 al 38, dice encuentra el centroide. ¿Qué es el centroide? Es el centro de masa, lo que quiere decir cuando dicen centroide, implícitamente ahí está dicho que la distribución de densidad es homogénea o que la densidad es constante. ¿Bien? Lo que quiere decir allí de una vez es que la distribución de densidad es homogénea. Quiere decir que si usted cortara digamos, un pedacito, no sé, una circunferencia de la lámina y la corta en cualquier parte de la lámina, independiente de dónde haga el corte, siempre va a obtener las mismas características, es decir, tiene la misma masa, ¿cierto? Aunque la lámina sea delgada y el volumen va a ser más o menos parecido al área, el volumen va a ser lo mismo en todos los lugares, ¿sí? Es decir, cuando decimos que la distribución de densidad es constante o que estamos hablando de centroide, que es equivalente, entonces, claro, si uno considera la lámina, entonces la lámina será una lámina delgada que vista de perfil será algo así. Es decir, no va a ocurrir algo como que de pronto en un lugar sea más abultada, ¿cierto? Que en otro lugar no va a ocurrir eso. O si la vemos desde otro punto de vista, no va a ocurrir que de pronto habrá alguna región donde tenga un peso que sea diferente a otra región. No ocurre eso. A eso se refiere con el centroide. Cuando se habla del centroide, se habla de que la densidad es constante y por lo tanto la distribución de densidad es homogénea. ¿Bien? Es homogénea. Por otro lado, si la densidad es, además de ser constante, es exactamente 1, entonces la masa es numéricamente igual al área. Numéricamente igual al área. ¿Bien? Bueno, vamos a ponerle acá un par de letreros. La masa va a ser igual al área. Bien. Bueno, vamos a proceder a hacer cuentas, a hacer ejercicios. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio número 29. Bueno, no sé qué. ¿Qué le di por aquí? Ejercicio número 29. Entonces, en el ejercicio número 29 queremos hallar el centroide, ¿cierto? Queremos hallar el centroide de una lámina que tiene la forma de la región acotada por estas curvas. Las curvas en concreto serán y igual a x al cuadrado, y menos x igual a 2. Entonces vamos a hallar ese centroide. Tenemos por aquí la gráfica de x al cuadrado y tenemos la gráfica de esta recta, y menos x
igual a 2, que es lo mismo que tener y igual a x más 2, ¿vale? Es decir, que estará por acá 2 unidades hacia arriba y será algo de este estilo. Así será esa recta. Entonces nuestra región será esto que está acá. Esta es nuestra región. Vamos a hallar el centroide de esa región. Necesitamos entonces los puntos de corte. Necesitamos averiguar cuáles son esos puntos de corte. Entonces, puntos de corte. Vamos a igualar estas dos curvas mediante y, de modo que queda x al cuadrado igual a x más 2. X al cuadrado igual a x más 2. Ahora escribimos esto igualado a 0, x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y veamos en la calculadora cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Entonces veamos. Tenemos acá 1, menos 1 y menos 2 los coeficientes. Tenemos entonces que x vale 2 y que x vale menos 1. Bien, listo. Es decir, acá esto es en menos 1 y acá esto es en 2. Dicho lo cual, entonces vamos a proceder a calcular la masa. ¿Cómo se calcula la masa? Acá la masa será la integral entre menos 1 y 2 de la densidad, que es una constante, pero igual la voy a escribir, la densidad, ¿por quién? ¿Multiplicado por quién? Por la diferencia de las funciones. La que está a la parte superior, el azul, es decir, esto es x más 2, menos la que está en la parte inferior, que es la blanca, que es x al cuadrado, y esto por el diferencial de x, ¿vale? Entonces, bueno, para hacer las cuentas, pongan esto en la calculadora, miren cuánto da la integral y bueno, no escriban la densidad, ¿no? Y me dicen cuánto da. Cuatro punto dos, profe. 4.5, qué pena. 4.5. Bueno, verifíquenlo. Yo no sé cuánto da. Por eso les pregunto. 9 medios. 9 medios. Listo. Entonces esto es 9 medios, que es 4.5 por rho. ¿Vale? Por la densidad. Ahora, ¿cómo se calcula el mx? El mx será un medio de la integral desde menos 1 hasta 2 de la densidad. ¿Por quién? Por la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Por la diferencia de cuadrados, es decir, acá vamos a tener x más 2, que es la gráfica de la recta, al cuadrado menos x al cuadrado por dx. ¿Cuánto da esto? No olviden multiplicar por el 1 medio. A mí me dio 7.2. 7.2. Sí, señor. 32, 36 quintos. Eso, deme bastantes decimales. 7.2. ¿2 qué? No, profe. 7.2 cerrados, así nada más.
Ah, ¿solo 7.2? Sí, señor. Vale. Bueno, esto por ρ. 7.2 por ρ. Si salen varios decimales, vamos a poner todos los decimales. Acá vamos a tener desde -1 hasta 2. ¿De quién? Entonces acá queda la densidad multiplicada por quién. Multiplicada por x y multiplicada por la diferencia de las funciones. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? Me dio 2.25. Vale, 2.25. 2.25 ρ. Listo. Entonces ahora calculamos x barra, que es quién, es my. My sobre m. Y observen, acá va a quedar 2.25 por ρ sobre 4.5 por ρ. Y si ustedes observan, acá se simplifican estos valores de ρ. Por lo tanto, esto queda 2.25 sobre 4.5. ¿Y eso cuánto es? Un medio. ¿Es un medio? Señor. Un medio. Y barra. ¿Quién es Y barra? Entonces, Y barra es mx sobre m. Y esto será entonces. Mx es 7.2. 7.2 ρ sobre m, que es 4.5 ρ. Nuevamente simplificamos estos valores de ρ y nos da el resultado que es 1. ¿Qué? 1.6. 1.6. Sí. Vale. Observen, muchachos, que acá lo que viene siendo los valores de ρ se simplifican. Por eso cuando ustedes vean ejercicios en los cuales diga que se calcula el centroide, de una vez se supone que ρ vale 1. Porque si yo igual supongo que ρ no vale 1, es una cantidad diferente de 1, al final se va a simplificar. Al final se simplifican los valores de ρ. ¿Bien? Una cosa muy diferente es si me dicen cuánto vale la densidad. Si me dicen, no sé, la densidad vale tanto, entonces ahí no puedo suponer nada. Si dice, no sé, la densidad vale 10, bueno, tengo que manejar el 10. Puede ser que en una de las preguntas me pregunte cuánto es la masa. Entonces, si la pregunta es la masa, ahí sí va a importar el ρ. Pero si me dicen la densidad vale 10 y me piden hallar igual de centro de masa, al final esa densidad se va a seguir simplificando. Entonces, cuando sea densidad constante, uno puede suponer, para hallar el centro de masa, puede suponer que esa densidad vale 1 y no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, vamos a ubicar acá el centro de masa. Vamos a hacerlo aquí en GeoGebra para que nos dé una exactitud en la parte de la gráfica. Entonces tenemos la curva es y igual, una de las curvas es y igual a x al cuadrado. Y la otra curva es y igual a x más 2, si no estoy mal. Y el centro de masa nos dio en las coordenadas, ¿cuánto nos dio x barra? ¿Un medio? 0.5.
¿Y cuánto nos dio Y barra? 1.6, si no estoy mal. Sí, 1.6. Sí, señor. Ahí está el centro de masa. Allí estaría el centro de masa. Que si nosotros entonces tenemos una lámina que tiene esta forma, entonces el punto donde deberíamos equilibrar la lámina es en ese punto A, en ese punto que es el centro de masa. Bien, vale. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas. Vamos a hacer el ejercicio número 35. A ver, quiero que lo planteen, que revisen los casos, planteen las integrales, cómo quedan esas integrales. Y a ver, ya lo revisamos. Las funciones en concreto son x igual a y al cuadrado menos 1, y igual a menos 1, y igual a 2 y x igual a menos 2. Estas son las funciones que acotan la región.
¿Listo, muchachos? A ver, vamos a graficar esto. Tenemos por acá y igual a 2. Tenemos x igual a menos 2. Y igual a menos 1. Igual a menos 1, que será esta recta por acá. Bueno, tal vez bajo mucho. Por acá. Por ahora vamos acotando así. Y tenemos x y y igual a y cuadrado menos 1. Esto es una parábola que va a abrir, bueno, cuando x vale 0, y vale más o menos 1, es decir, esto va a cortar por acá. Y cuando x, vale menos 1, entonces y vale 0. Esto es una parábola que abre así. Bueno, acá. Ahí hasta que corta en algún momento, ¿vale? Entonces la región como tal es esta. Acá entonces va desde menos 1 hasta 2, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo se plantea entonces acá la masa? La masa, ¿cómo la planteamos? Integral desde menos 1 hasta 2. La densidad vamos a asumir que vale 1, ¿vale? Densidad 1. Entonces, en la parte, acá vamos a tener la parte de la derecha, que es la de esta curva, ¿cierto? Es la que está acotando la parte de la derecha, y cuadrado menos 1 menos la parte de la izquierda, está acotada acá inferiormente, por x igual a menos 2. Es decir, que acá esto va a ir menos 2. ¿Vale? Esto por el diferencial de y. Me van dando los resultados. El mx, ¿cómo se calcula el mx? El mx se va a calcular simplemente como la integral entre menos 1 y 2 de ¿quién? La densidad vale 1. Acá vamos a multiplicar y ¿Y? por la diferencia de funciones, ¿verdad? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Y el my, ¿cómo se calcula el my? Como un medio de la integral de menos 1 a 2, ¿de quién? De la diferencia de los cuadrados de estas funciones. ¿Verdad? Así se calculará. Entonces ahora quiero que me den cada uno de estos resultados. Quiero que me den cada uno de esos resultados. Sí, el primero me da 6. En el primero da 6. Masa. Vale. La masa, veamos acá. La masa es 6.
MX me da 5.25. 5.25. Sí, señor. No hay más decimales, ¿así? No, señor. Vale, ¿y MY cuánto da? Me da negativo, me da menos 8.4. Menos 11.4. Menos 8. Menos 8. Ah, entendí, menos 11. Menos 8.4. Sin decimales, sin más decimales. ¿Así? ¿Sí puede dar negativo? Sí, claro. Lo único que no puede dar negativo es la masa. MX y MY pueden dar negativos. Entonces, a ver. Dicho esto, X barra, ¿quién será? MY, que es menos 8.4, sobre la masa que es 6. ¿Cuánto da esto? Menos 1.4. Menos 1.4. ¿Y cuánto es 5.25 entre 6? 0.875. Vale. Profesor, Entonces, sí, señor. MY me da distinto. ¿MY le da distinto? ¿Cuánto Sí, le da? señor. Me da 4.2. ¿Positivo? Menos, menos Menos 4.2. 4.2. Menos 4.2. Menos 4.2. Bueno, hay varios que tienen. Revisen bien los resultados. Ah, de pronto el compañero se le olvidó ponerle acá el 1/2. Porque le dio el doble. Menos 4.2. Entonces acá, esto sería menos 4.2 dividido en 6. Esto debería ser menos 0.7, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Vale. Vamos a mirar entonces en la gráfica, vamos a mirar acá en GeoGebra, a graficar esto. Entonces tenemos las curvas. X igual a Y cuadrado menos 1. Ahí está. Tenemos, por otro lado, X igual a menos 2. Y igual a 2. Y Y igual a menos 1. Esta es la región. Y el punto que estamos encontrando, entonces, ¿cómo es? ¿Me repiten el valor de X barra? Creo que es menos 0,7. Menos 0.7. Menos 0,7. ¿Y el de Y barra cuánto nos dio? 0.875. 0.875. Ahí está. Ahí está el punto. Ese es el centro de masa. Ese es el centro de masa. No hay ningún problema con que los momentos de masa sean negativos. De hecho, acá se puede esperar que sea negativo. ¿Por qué? Porque la región está hacia la parte negativa. ¿Vale? Entonces, claro, suponga usted que tiene acá el sistema de coordenadas, ¿cierto? Acá los ejes. Y, por ejemplo, tiene una región que está por acá. Una región R que está por acá. ¿Dónde se espera que quede el centro de masa? Por acá. Entonces acá la primera componente será positiva, la segunda será negativa. Entonces no tiene nada que ver que sea positivo o negativo las MX y MY. Lo que sí tiene que ver es que más o menos coincida con lo que es el problema. ¿Vale? Con lo que es el problema. Es decir, si toda la región está, por ejemplo, acá hacia la parte de abajo y el centro de masa medido en la parte de arriba, pues tal vez no tiene mucho sentido. ¿Verdad? Vale. Hay que, bueno, una pregunta que les dejo para que la vayan pensando. ¿Será que es posible que el centro de masa quede por fuera de la región?
¿Será que es posible que ese centro de masa quede por fuera de la región? Bueno, vayan pensando esa pregunta. No, señor, porque no estaría dentro del área. Bueno, pero